con estudiantes, de empezar Sí. a hacer un alistamiento de actividades por medio de las plataformas virtuales y los recursos pues en línea y todo lo que pues usted imagina que podemos tener. Claro. No, imagino eso es pelota. Sí. No. Entonces, hay papás que han mandado mensajes por medio del WhatsApp de otros, entonces vienen y comentan que cómo hacen, que ellos no tienen, que el gobierno en qué está pensando, que tal cosa y la otra. Digo el ingeniero Guatapí. Bueno, vamos a ver. Señor Guatapí, tiempo sin verlo. Ok, ¿cómo va todo? Pues todo como un poquito revolcado, pero ahí vamos. No, nosotros, Y lo que nosotros falta más todavía. preocupados. Nosotros más preocupados y llevados. ¿Por qué? Esa cuarentena aumentó todo, lo duplicó. Y hoy que entraron las instituciones educativas a hacer más consumo de Internet, Exacto. me imagino que hay más problemas porque los hogares van a necesitar más servicio o más velocidad o van a tener más problemas, en fin, el soporte. Pues si ya están instalados, es solamente que llamen y se le aumenta desde allá. De igual forma, la empresa de nosotros está dando como 5 megas más. Usted tiene 6 megas y le están dando 14, 15. En ese sentido, sí, no sé cuál fue el plan que tomaron. Pero, por ejemplo, acá en Anserma, en la semana son 4 o 5 nada más que salen, entonces uno lo tomaba solo el sábado. A este fin de semana salieron 18, nos tocó que entre viernes, sábado y hoy sacarlo. Y para Roldanillo tenemos 40 solo la cuadrilla, pues Eduardo y yo, más los otros que también tengan más por hacer. Entonces han salido demasiado. Sí, tremendo el asunto. Estoy comiendo algo de afán porque ni almorzamos hoy. Ay, caramba. Y que se pueda salir temprano, y el temprano fue a las 5, pero de ahí me tocó ir a imprimir. ¿Qué? Oh, Juan. Siempre pueden escucharle la voz a Juan. Bueno, compañeros, vayan analizando ya está como la gente ya incluida, ya podemos arrancar con todo en forma. Creo que me perdió el algoritmo 2, hombre. Me puse a pensar un rato esa cosa. ¿Verdad, ingeniero? No, imposible. Sí, es que la hice de otra manera, más sencilla, pero me estaba como complicando. Bueno, entonces ustedes me van a compartir allí porque dentro de todos los que tengo, el único que tengo por acá es el ingeniero Pulgarín. Los otros me lo mandaron fue a correo. Pues yo no lo he podido terminar ni nada, la verdad. Eso, ábreme con la verdad cómo es la situación, a ver qué es lo que nos está asaltando. No, igual a mí también. Le he pegado mucho a eso, pero la verdad el fin de semana, el tiempo que tuve, le pegué más al lenguaje de programación. No, ese estaba fácil, profe, yo me estaba refiriendo a ese al otro que usted mandó. ¿Cuál de todos? Yo estoy confundiendo, esa no es una estructura, eso no es de introducción al desarrollo. Ah, ese es el otro. Espere, ¿ese cuál es? No, ese es... Es algoritmo. Sí, ese es de ese, sí. No, el de la estructura a mí se me fue más fácil. Este no es que no he tenido tanto trabajo. Era la cosa. No, yo hablaba era el de los 10.000 registros, el de hacer la búsqueda, ese es que yo hablaba. Con este. Porque ese que está mostrando usted ahí está viejo. ¿Este está viejo?
Sí, pues es ya de hace rato, de cuando todavía no habían ni decretado la cuarentena. Pero es el que está cargado entonces en plataforma. Pero entonces no sé, yo estoy confundiendo las materias. ¿Cuál es el que estamos viendo, los 10.000 registros? ¿De dónde lo estamos viendo? Sí, señor. De buscar en el vector. Sí, señor, acá. Acá, entonces, pues ese es el viejo, no sé. Sí, sí, correcto. Pues es lo que estoy mirando. Y como no veis tampoco de ningún otro, entonces por eso estoy preguntando a ver qué ha ocurrido. Porque esta es la de antes de la cuarentena, claro, ¿cómo no? En este me quedé en esa parte de mostrar los espacios disponibles porque, Bueno, entonces, aquí yo tengo el código eficiente. Hay uno que está. Bueno, aquí el que está tomando. A ver, Juan David, usted tiene uno que está ingresando el vector completo, ¿no? Espere, yo miro acá. Lo coloco en pantalla. Para que lo podamos trabajar pues todos. Aquí vamos a hacer esto como análisis, que es el que más necesitamos, a ver qué es lo que pasa. Voy a colocar tal cual el código que tiene Juan David. El que pegaron al foro, ¿no? Hay pero ese es, yo tengo ya el otro, bueno, ¿cuál es el otro? el que ya está hecho, lo pegué también en el foro, Lo busco a ver. pues ya está completo. Hay uno de Jesús David, que es este que les voy a mostrar acá. Aquí entonces, pues, 10.000 posiciones, desde uno. Los crea. Vamos mostrando. ¿Esto es bien demorado o no? ¿Se le demoró mucho a Jesús David o no? No, casi no. Se demora como 5, como 4 segundos. Bueno, Pero sí hubo un incremento de procesamiento de la CPU como de un 40%. bueno, listo. Pero, Pero pero en la parte de hacer el mostrado en pantalla es cuando se alcanzaba ese sobreprocesamiento. Si solamente era para autocompletar el vector sin mostrar en pantalla, no, apenas era como el 5%. no consume, claro. Todo eso es para evaluarlo, muchachos, ¿oyeron? Esa es una parte muy interesante para tener en cuenta al momento pues, de trabajo, cuando usted necesita mostrar en realidad un proceso o cuando el proceso puede hacerse simplemente por detrás del usuario. Yo entendía, Diego, que era para, pues, esta actividad puntual, pues era como aparte de lo que veníamos trabajando, pero entonces era más bien con miras a integrarlo en lo que ya veníamos trabajando. Digamos que de integrarse puede participar bien sin problema, pero como tiene un elemento muy particular que es la búsqueda, que esa es la compleja, ahí es donde hay que separarlo un poquito de lo demás para que no se genere como confusiones a veces con el código. Ya cuando se Creo que tenga todo dominado, pues ya sí podemos incluirlo. creo que yo más o menos me guié, pero haciéndolo como
pues todo aparte, no de lo que venimos trabajando, no, sino aparte. Estimado Pulgarín, Señor. ¿usted en cuál lo puso, hermano? A ver. Ah, espera, yo lo busco. No, no, 20 de abril, ya lo vi O acá. será. Ah, bueno. 20 de abril. Es que hay unas cosas que me las muestra en orden y otras ya en desorden. Entonces, Es que esa plataforma no espera cualquier cosa. el último lo muestra de primero. O sea que eso es como una pila. Ya. Ya lo encontré, porque yo he visto el suyo y aparecía, pues, este sí es, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es todo esto, hermano. Sí, sí, eso es. A ver, revisemos. Define las partes que va a incluir en la búsqueda. Bueno, un booleano que usted lo va a declarar como una F. Un entero X y un vector de 10.000 posiciones. Aquí me imagino que lo que está haciendo es creando el vector y lo va llenando, ¿no? Listo. Sí, sí, ahí está. Ahí Bueno, yo puse los comentarios. aquí dices que usted verifica si se ha generado el vector y se mostraba 0. Lo corregí. Ah, bueno. Sí, pero es que no me tirabas que cero en cualquier posición, entonces, o sea, ahí falta quitarle algunas cosas, sino que las quise dejar como para que los demás vieran Aquí está todo el sudor y lágrimas. eso. Ah, bueno. Listo, listo. A ver, esto es una prueba para mirar si sí tiene datos entonces. Seguro que yo veo. Sí, Listo. Aquí solicita que ingrese los datos. El dato que se ingresa es este. Aquí un momento de inicio, un momento donde termina. Que si esto es después del 10.001 toca volver a ingresar. Bueno. Mientras el while sea menor o igual al mayor. A ver dónde está el asunto. La mitad usted la contribuye como el punto de inicio más el final. Eso es la misma cosa dividido entre dos. O sea, un promedio. Eso es como decir 5.000. Sí. Bueno. Y usted dice que eso es la mitad. Sí, Bueno. no que ahí me tocó imprimirlo pues para ir entendiendo cómo. Si la mitad es igual al número, entonces el dato verdadero y eso es lo que devuelve. Si la mitad es mayor que el número, entonces el límite superior es igual a la mitad. Bueno. Y lo muestra. Y vuelve y hace el mismo cálculo acá otra vez, la mitad. Sí, profe, lo que dice es que se va dividiendo y dividiendo, o sea que se va volviendo aún más pequeño, 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 hasta que llega al valor que es. Bueno, vamos a probarlo, hermano, porque yo lo veo como raro aquí. Este pedacito lo veo extraño. Voy a probar. Este while, ¿dónde termina? Ah, termina acá. Ya. Ah, bueno. Aquí ya dejó de ser extraño. Sí, es que el güey lo que hace es que otra vez vuelva y vuelva y vuelva hasta que entre al booleano que sea verdadero. Va reduciendo el rango de Eso, búsqueda. eso. Lo va acortando, acortando, acortando hasta que llegan de eso. Eso en otros espacios es un método de penetración. Bueno, vamos a darle corriente a este asunto a ver qué pasa. Voy a compartir pantalla completa a ver qué nos genera, compañeros. ¿Listo? Y voy a abrir un monitor de recursos a ver cómo se comporta la pechuguita.
No, profe, con los codes se pone lento. Hay que quitárselos. Pero si quiere, córralo hacia ver. No, pues si solamente con la pantalla está desplegado. Sí, A mí ven el monitor de recursos. sí, ahí lo vemos. Ah, bueno. ¿Cómo nos va, pues? Ahí se sintió el pico, vea. Sí, señor. Bastante. Listo. Imaginemos que vamos a buscar uno de la mitad para adelante. No se le rindió. No se sintió tanto. A ver, fue el punto mayor. No, consume más llenar el vector. Sí, sí. Es más duro la compilación. Eh, solamente un poquito de CPU nada más. Se ve interesante, muy interesante. Mitad, luego se va a 7500, o sea, la mitad entre 5000 y 10000, ¿no? Según eso. Ajá. Y luego la mitad entre 7500 y 10000. Y luego me imagino que Se va cortando. dos, hasta que lo localice. Golpe ya van 5, después ahí van 2 y ya llegan. Sí, correcto. Ah, está bueno. Tocaría revisar qué más puede ser eficiente aparte de eso. O sea, hasta allí, sin haber otro, podemos decir que es el más eficiente, ¿no? Y ya toca esperar a ver qué hacen los compañeros. ¿Qué dice, señor Taparcua? ¿Cómo lo ve este que tiene gafas? Ah, está elegante, pero yo voy a probar con otro método. Ese A ver, tiene un método que va dividiendo, encontrando la mitad y cada vez la mitad de la mitad. sí, sí, todo está elegante. Yo pensé que por estar cortando la mitad se iba a demorar más. No, todo eso es de prueba, ¿no? Bueno, vamos a mirarlo entonces. Ese punto, pues debemos completarlo todo, ¿cierto? Revisando a ver si con la teoría, pues, que tiene aquí el señor Pulgarín. Profe, una pregunta. ¿El objetivo del código, el mejor código, es el que menos líneas lo haga o el que menos CPU consuma? A ver, menos RAM. Podemos hablar de términos eficientes en el del consumo, ¿no? Sin embargo, eso puede tener una relación muy grande de líneas de código versus compilación, ¿no? Por aquello de la eficiencia. Diego, Sí, el que yo le mandé también uno por el WhatsApp, ¿sí? sí. Pero pues realmente la lógica o la estructura es el mismo que tiene Pulgarín, básicamente el mismo. No, es que yo también me apoyé pues mirando métodos de cómo lo hacían por ahí unos manes en YouTube y con ese así mismo también
estudié esa parte. Bueno, ese de la búsqueda es interesante mirarlo porque vamos a manejar unos elementos pues de consulta siguientes que tienen que ver mucho con el mismo caso. Entonces, pues lo primero que se va a manejar casi siempre va a ser la búsqueda. Ya luego vienen otro tipo de elementos que tienen que ver pues con datos claros y que tienen que hacer un ejercicio pues diferente para esto. Entonces les voy a mostrar en el módulo que vamos a seguir pues como al pie de la letra un método que en el mismo módulo como tal está solamente identificado más que todo a modo de pseudocódigo. Y a partir del pseudocódigo pues lo vamos a entregar aquí lo que es el trabajo. Bueno, entonces les voy a mostrar el módulo para que revisemos en este caso. Entonces hay algo que llaman las listas ligadas. Entonces, ¿qué pasa con una lista? Pues en la lista la podemos semejar directamente con lo que es el caso de un vector, ¿no? Entonces, cuando yo podemos ligar una lista, sí yo puedo tener dos vectores. Entonces, uno la información del primero con el segundo, la paso del primero al segundo vector. Podemos hablar en algunos momentos de casos como lo que es el modo de trabajo de copias de seguridad. Entonces, trabajo en el principal o trabajo en la copia de seguridad, borro, restauro, todo ese tipo de ejercicios. Entonces, los métodos de la clase de lista simplemente ligada tienen que ver en donde primero la lista se encuentra vacía. Es decir, al momento del inicio, la compilación, tanto en C como en Java, ambas listas estarán vacías. O sea, ambas tienen 0 posiciones, 0 registros. Entonces, lo que son los nodos, lo vamos a mostrar aquí en gráfica. Estos son los que indican lo que son los nodos. Entonces, ellos lo que hacen es ir posicionando información. Entonces, el primer dato que posiciona, pues en la primera casilla, contiene un registro. El siguiente dato, y así viene siendo cada uno de ellos. Esto es lo que se conforma entonces como una lista, con los métodos de inserción que ustedes tienen ya. Recordemos que ustedes tienen por allí una aplicación, un primer programa, que es el que tiene insertar registros. Lo interesante sería poderle incluir la búsqueda a ese mismo programa de los registros, pero la búsqueda en la estructura, así como lo estamos manejando nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Que no todos los registros de búsqueda son numéricos. Entonces, aquí el doctor Pulgarín, pues en el ejercicio que yo les planteé en la clase anterior, permitía pues hacer un manejo de registros numéricos. Entonces, con el mayor y menor, pues me queda muy fácil, me queda muy cómodo empezar a comparar, digamos cómodo entre comillas, ¿no? Porque eso tiene también su trabajo. Pero pues es mucho más cómodo hacerlo con números que hacerlo con otro parámetro diferente. Porque si estamos hablando que yo voy a buscar un nombre, pues hay que buscarlo de una manera diferente. Digamos que ya el mismo algoritmo no le puede servir para hacer ese tipo de consulta, para hacer esa misma búsqueda. Ya hay que emplear otro método. Entonces viene una complejidad en esa situación. Aquí este while tiene un elemento muy similar a lo que manejaba el señor Pulgarín, que se realiza mientras no retorne pues el encuentro del elemento. Este es el pseudocódigo pues para definirlo. Y está incorporado dentro de lo que es la función buscar con los elementos insertados. ¿Sí? Eso es lo que indica pues acá. Un nodo no es nada más que el lugar donde se está llegando con la información. Cada punto, cada registro, cada ubicación es un nodo de información. ¿Qué puede ocurrir? Que vamos a ir a trabajar más adelante, creo que ya más o menos será en la siguiente clase,
las listas dobles o una lista bidimensional o multidimensional. O sea que ya no vamos a incorporar solamente una línea, como lo que está acá, sino más de una línea. Entonces podríamos estar tomando un ejercicio muy similar que lo podemos llamar como un hotel. Entonces el hotel lo podemos visualizar como sus habitaciones con las posiciones que tenemos de los registros. Entonces esta primera habitación del primer piso se llama la habitación 101 o la 11. Y la habitación que está en el siguiente piso, pues es la 21, porque es la del segundo piso, la primera habitación. Entonces, si el hotel tiene el mismo tamaño siempre y tiene la misma cantidad de habitaciones en todos los pisos, yo puedo buscar perfectamente en cuál habitación se encuentra hospedado un cliente. Entonces, la búsqueda hay que hacerla diferente. Por ejemplo, si yo lo hago por la cédula, que es un dato numérico, puedo hacer algo particular inicialmente que puede ser el ordenamiento. Entonces yo puedo ordenar los registros de menor a mayor en memoria y luego simplemente hago la consulta que va a ser utilizada en memoria y que me devuelva en qué posición se encuentra. Es decir, que me diga el cliente en qué habitación está. Aquí relacionamos pues las habitaciones del caso del hotel que yo les manejo como ejemplo, en lo que sería pues el posible caso de una búsqueda y donde no solamente incorporaremos un registro, sino varios registros de diferente modo. Yo puedo hacer que eso sea solamente de 5 habitaciones, por ejemplo, y lo hago de 3 pisos. Entonces voy a tener 15 posiciones, que no va a ser en una sola lista, sino en 3 listas. Entonces yo puedo tenerlo en 3 listas o en una matriz. Sí, señor. A ver, ¿cómo manejaríamos ese detalle? Dado el caso, a la hora de trabajarlo en C, se tienen pues como opciones para el trabajo. Ejemplo, si yo trabajo una matriz, yo puedo decir que esto es un entero habitación, y yo puedo indicarle que la primera serían los pisos y la segunda serían las habitaciones. Entonces, en esta dimensión se empieza a trabajar. Entonces, hay 2 formas. Exacto. El señor Fulgarín allí habla desde el recorrido con doble posición, en el que yo puedo decir que, ejemplo, que el vector arranque en 0 hasta que sea y menor que el tamaño que le tengan dimensionado y se ingresa. Y luego también aparece el siguiente recorrido del otro vector. ¿Sí? Entonces, primero yo debo hacer un recorrido interno para hacer luego el recorrido externo. Entonces, si estos son los pisos en las habitaciones, pisos, ¿sí? O niveles. Este puede ser el número de habitaciones. Y luego el dato que se va a incluir. El dato puede estar llamado entonces aquí en la posición I. En la posición IK. Yo puedo decir que la posición IK pues es lo que estoy ingresando, ¿cierto? El nuevo dato que estoy ingresando.
lo que alcance pues a leer en este caso, ¿no? Yo puedo decir así. Esta podría ser una forma de llenado pues, de registro, ¿cierto? Entonces aquí estaríamos manejando este caso en una matriz. Sin embargo, se puede manejar el caso de tenerlo en dos listas. Entonces yo puedo indicar que tengo la primera parte de la habitación en lo que va a ser los pisos y una segunda parte para habitaciones y tocaría empezar a unirlo, ¿no? Por la cantidad que vaya a tener. Entonces todo esto de manejo según el programador. Aquí yo puedo manejar por listas separadas, como si fuera un piso independiente cada uno, que también tiene manejo, se puede hacer. Y aquí pues ya tengo ya el modo bidimensional, en dos dimensiones. Entonces, lo que el módulo nos orienta pues acá, lo que nos indica primero, es que vamos a trabajarle a una lista y la vamos a unir con otra. El método de insertar, pues usted ya maneja en ese caso el insertar. ¿Qué sería acá en este caso? Cuando queremos ingresar un dato por acá en la mitad, cuando queremos colocarlo por acá. Ocurre muy frecuentemente en muchas transacciones que yo debo ubicar un dato en un lugar particular. Por ejemplo, compañeros, sigamos hablando del caso pues, del hotel. Yo llego y me hospedo en la habitación 1-3, la 103, en el primer piso, la habitación 3. Pero resulta que el baño tiene una molestia. Entonces yo me quejo en la habitación y digo, no, por favor me cambia de habitación porque el baño no funciona. No me llega buena agua, en fin, el televisor no funciona, el control remoto no prende, cualquier cosa. Entonces a usted lo van a mover y entonces la pasan para la 105. Entonces coger todos sus datos y llevarlo a la posición 5. Si está disponible, pues ubicarlo. Si no está disponible, no se puede. Entonces, ese va a ser un primer caso. El tener la posibilidad de modificar los campos de la liga, de lo que tengamos manejado allí como elemento clave. Entonces, hay que buscar dónde se puede insertar. O que nos diga qué posición está libre. O que nos diga qué habitación está disponible. Vamos a fundamentar allí el criterio de la búsqueda, porque yo les puedo indicar un criterio de consulta, es decir, una pregunta o un taller de ejercicio. Profe, Pero una puede pregunta. mucho más de allí. Señor. La cosa sería buscarlo entonces por la cédula y que nos diga en qué piso y qué habitación está. O... Sí, esa es la más simple, ¿no? Esa es la más simple y esa es la que tenemos allí como en el ejercicio anterior, ¿no? Sí. Ya implementada que en el modo bidimensional, pues ya no solamente hay que recorrer una lista, sino ya dos, toda la matriz completa. Hay que hacer un doble recorrido. Entonces, la otra situación es poder entonces incorporar un elemento moviéndolo de la lista. ¿Sí? Estos dos, por ejemplo, están salidos de esta lista. Si este es el primero y este es el último, entonces, ¿cómo poder colocar este en algún lugar de estos? Si yo lo incluyo, por ejemplo, este X acá, todos los demás se estarían desplazando hacia atrás o hacia adelante, como usted lo esté observando. Si yo tengo la capacidad, si yo tengo la forma, vamos a imaginar el siguiente, que es el caso de ordenamiento. Cuando yo ordeno los números, por ejemplo, de menor a mayor, tengo que empezar a desplazar todos estos. Entonces, para ese caso, necesitaría un vector auxiliar que me
sostenga o que me mantenga los datos mientras empiezo a ordenarlos y me quedan organizados. Entonces vamos a plantear los elementos, vamos a colocar los criterios, compañeros, para que nos quede la actividad clara para todos. ¿Listo? Y así tal cual se los voy a colocar. Entonces, el primer caso que vamos a contemplar para saber recorrer la lista es ordenarla. Aquí lo voy a escribir en el chat. Ordenar la lista. No hablemos todavía de la matriz. Vamos con una sola sencilla. Una sola dimensión como lo tenemos, pero ordenarlo. Es decir, el ejercicio que está allí planteado, que de los 10.000 registros, está ordenadito desde que se creó. Pero vamos a hacer uno con 10 registros que usted mismo los ingrese en desorden de cualquier tipo de tamaño pues, numérico y que lo ordene de menor a mayor y de mayor a menor. Pero en cuanto a la cédula, Puede ser, sí. Podemos tomar muchos casos, cédula, edad. ya algún tipo de orden, cualquiera. No, estos dos órdenes, vea. Ordenar la lista de menor a mayor y de mayor a menor. Entonces, que a la hora de visualizarlo lo pueda yo observar. Que quedó ordenado, por decir algo, por la cédula, ¿no? O por la edad. Ya es independiente del caso. Y dos, vamos a hacer mover registros. Mover registros. Ya les voy a dar allí a ustedes como la posibilidad que usted proponga qué método prefiere para hacer el movimiento de registro. Un ejemplo. Yo voy a mover el registro que se encuentra en la posición 20 y lo quiero colocar en la posición 5. Entonces va a correr el 5 para la posición 6 y todos se corren de allí en adelante de a una posición. Entonces, tranquilamente, con toda seguridad, y les recomiendo pues como a método de uso, tener un vector auxiliar, el cual va a contener de pronto inicialmente todos los datos. Y segundo momento, los datos ordenados o los datos que voy a necesitar trasladar mientras ejecuto el movimiento que necesito. Entonces, no toquemos el ejercicio que veníamos manejando de los datos insertados de la cédula, insertados por allá con la edad, con la ciudad. Dejémoslo allí todavía quietecito, no le mezclemos este. Para que hagamos uno, puede ser solamente con la cédula. Que ordene y que me deje moverlo. Preguntas por ahí, compañeros. Ya vendrán las preguntas luego, profe, la verdad. Pero necesito que me pregunten, ojalá en la marcha. ¿Sí? No se me dejen por allí colgar, compañeros, que se va quedando código en el alambrado. Necesito que me le trabajen, que si hay un error, me manden allí a ver qué pasa con ese error, que si se pegan en algún punto, me comentan. En este momento estoy trabajando casi 24 horas. Esta mañana me acosté a las 4 de la mañana, entré a las 5:30. Estoy ahí, mejor dicho, pendiente de qué más me hablan para poder descansar un poquito. Diego, cuando un vector no tiene ningún dato, ¿qué devuelve? ¿Cero? ¿O qué Cero. devuelve? ¿Cero? Sí, sí. Si lo tiene usted declarado, puede ser un null el que esté como contenido. Sin embargo, el null es también considerado, el null es vacío. El cero es ocupado por un valor cero, porque el cero ya es un valor. Pero en el caso de ser numérico, el vacío es el mismo cero. En el caso de numérico, ¿no? Y si hay un cero ahí también, entonces, ¿cómo devolvería? Si el valor es cero. Sí, pues va a devolver cero, pero ¿cómo uno sabe que si el valor es cero o en realidad no tiene nada? Ah, bueno, puede ser otra situación que usted tenga, por ejemplo, un campo bandera,
en el mismo vector, que se maneje como si fuera el elemento indicador. Que si es un 1 es porque está ocupado y si es un 0 es porque está vacío. Ah, ya. Sí, lo mismo que hice yo en el otro, Claro, con el F o el V. algo que le dé la seña. Eso, listo. Entonces, compañeros, con esto nos vamos a quedar para la próxima clase, para que le trabajemos pues bien sabroso a esto. Listo, profe. Entonces, estos son listas. Entonces, leamos, manejemos, interpretemos, bueno, toda esta situación de lo que son las listas, que es el siguiente tema que estamos trabajando. Entonces, Entonces, este primero, sí, pues, básicamente queda entonces en que vemos un número de cédulas, por ejemplo, o de edad, o bueno, lo que sea, el número, algún y, número, sí. y los ordene primero y que luego podamos tomar la libertad de, por ejemplo, en el número 3 en mi matriz, la quiero mover al número 6 y que se cambie, solamente, bueno, solamente entre comillas, ¿no? Ustedes son un enredo, pero Ajá. eso. Sí, señor, correcto. Así es. ¿Qué más preguntas hay por ahí? Digamos que en tamaño de código eso no es tan grande, pero en funcionalidad eso es muy bueno. Pero buenísimo. Ya, a ver. Luego van a encontrar ustedes por allí métodos que son que en burbuja, que métodos que son en ascendente, descendente, que tienen que ver un poco como el ejercicio que mostró el señor Pulgarín allí, o el que tiene también Jesús David. Entonces, el de burbuja tiene una metodología muy parecida. Entonces usted puede ordenar la mitad primero y luego ordena la otra mitad. Para que a la hora de hacer una búsqueda no tenga que recorrerlo todo. O si el vector ya está ordenado, pues ya puede aplicar el otro método de búsqueda o de consulta. Por ejemplo, que si manejamos un caso por allí particular de una situación X que tengamos, entonces cuando usted ingresa a la lista está desordenada. Si el programa no ha recibido la orden de ordenarla, pues debe utilizar un método de búsqueda tradicional, es decir, el que recorre todo. Pero si ya la lista está ordenada, puede aplicar el método que tiene planteado, por ejemplo, Pulgarín, que empieza a buscarlo desde la mitad. O la mitad hacia adelante o la mitad hacia atrás, y se va entrando por mitades, lo va partiendo. ¿Sí me entienden allí? Lo que les quiero decir. Si el programa está ordenado, sus datos los tiene ordenados porque ya recibió o ya aplicó en algún momento la orden de ordenar, puede utilizar el tipo de búsqueda que implementó Pulgarín en C. Pero si usted no le ha hecho, no ha ejecutado la orden de ordenar, pues debe emplear la búsqueda tradicional, la de registro a registro. ¿Sí? Ahí podemos volver el programa un poco inteligente, digámoslo así. Eso hace parte como de la inteligencia artificial, de alguna manera, en la hora de Usted relaciona, la búsqueda de datos. usted relaciona el código de pulga, pero pues el de pulga, entre comillas, es colocar desde el número 0 o 1 hasta el número 10.000. Pero en este caso estamos hablando de que, no sé, por ejemplo, 10 números en general se tengan que ordenar de acuerdo al orden numérico mayor a menor o menor a mayor, pues sería algo distinto, ¿no? Pues, pienso yo. Pues no es tan diferente porque pues el que manejaron de automático no es sino grande. O sea, por no tener que hacer la necesidad de ingresar 10.000 datos por el teclado. ¿Sí? Entonces, es lo único que cambia. Para que manejemos el de las listas,
pues algo corto, algo poco, para que podamos tener la idea de manejarlo nosotros. Pero si yo Y luego, una señor, consulta, pero entonces toca, bueno, inicialmente los valores están en una posición y después toca entonces jugar con eso y que cambien a otra posición que nosotros queramos. Entonces toca mostrar en pantalla la posición inicial y luego que muestre en pantalla cuando se ejecuta el movimiento y en qué posición me va a quedar. sí, claro, pues digamos que usted puede tener la misma opción de imprimir, la de siempre, ¿no? La de mostrar datos. Diego, pero esa función no trabajaría en matrices, ¿no? Porque imagínese si uno ordena, supongamos, las filas y también hace las columnas, van a quedar trocado todo. Pues solo funcionaría si es así como lineal, ¿no? Ah, sí, claro. Por eso es que las listas se ligan. Por eso es que todas las listas se ligan. Eso es, muy bien, sí, señor. Digamos que uno en matrices ordena la fila, más la columna se deja quieta. Porque queda complicado y ya empezar a meter muchos datos, ¿no? Profe, entonces hay que seguir llevando el método que estábamos haciendo ¿cómo se llama? El switch option. ¿Qué es eso? Parece. O sea, hay que seguir llevando ese método. Pues sí, ahí sí ya necesitamos un menú, un pequeño menú, para que nos maneje acá el crear la lista o insertar un elemento a la lista, ¿cierto? Luego el consultar la lista o visualizarla. Otra que nos diga ordenar de menor a mayor. Otra opción que nos diga ordenar de mayor a menor. Y otra que sería el mover registros. Ya. Ah, está bueno eso. Eso está bueno. Escucha fácil, pero eso debe ser un enredo. Sí, eso. No, van haciendo de a una. El de crear la lista, pues eso es más sencillo, ya está, ya lo tienen ustedes. Es decir, vayan y traen el código que tienen de la aplicación grande y se lo traen para acá. Y le dejan solamente una variable, puede ser la cédula. Listo, no más. Y con esa empiezan a jugar. Traigas el switch option, todo eso. Bienvenido. Y empieza a manejar el case. Ese case del A y del B es el que tiene allí ubicado. Listo, bro. Entonces, ahí les dejé programado en la plataforma a modo foro para pegar también el código. ¿Listo? Listo, a ver. Diego, finalmente ese código que una vez yo le pasé. Ah, caramba. ¿Sabes? Ese código, compañero, es mejor volverlo a hacer de cero. Qué raco tan enredado. Está pero tenaz. Yo no he podido imprimirlo, no he tenido tiempo de imprimirlo para mirarlo desde cero. Qué cosa tan tremenda. Déjeme decirle. Pero no tengas por la estructura de la lógica que tiene, sino como las llaves. Sí. Es que por eso le digo que lo quiero es imprimir. Es que no me ha dado como el tiempo, no me ha alcanzado como la vida. Porque toca empezar como a rayar en la mano. Coger con un color y encerrar una llave de arriba con una llave de abajo, a ver dónde es que van cerrando la una con la otra. Porque sí tiene muchas. Como hay tantas, pues no se sabe dónde es que está cerrando como mal. Porque como él compila pero trabaja mal, entonces ahí está el enredo. Entonces, listo, muchachos. Con esa quedamos entonces, con las listas que vamos a enlazar. En este caso, la búsqueda. Allí se la tengo pues vinculada. Y vamos charlando pues en ella. Bueno, compañeros, nos vemos ahorita a las 8 con nosotros. Listo, listo. Listo. Bueno. Nos vemos.